escuchan? Buenos días a todos y todas. Disculpen estos minutos de retraso. A veces uno cree que tiene todo preparado y algo a último momento nos juega una mala pasada, así que disculpen estos momentos de retraso. Vamos a iniciar ya la conferencia que hoy nos convoca. Mi nombre es Romina Tavernelli, soy investigadora del proyecto en el marco del cual esta conferencia tiene lugar. En primer lugar, bueno, agradecerles que se hayan interesado por nuestra conferencia de hoy. Les doy la bienvenida a todas y todos. Nuestra conferencia de hoy se titula nuestra conferencia de hoy se titula Los matrimonios forzados, la violencia machista en tiempos de pandemia. Es una actividad que se realiza en el marco de un proyecto europeo que se titula FM Out en busca de salidas para los matrimonios forzados, herramientas de prevención, protección y apoyo para profesionales en Europa. Es un proyecto financiado por el Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea y que tiene como equipos asociados, entre otros, equipos también de la Unión Europea, en España, al CERM Migracions, que es el Centro de Estudios y Recerca en Migraciones de la Universitat Autónoma de Barcelona, y a la Fundación SURT, que es una entidad de acción social que trabaja por los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Hoy tenemos el placer de presentar a Catarina Alves, que nos compartirá su trabajo titulado Retos en la detección y atención de la violencia machista en tiempos de pandemia. Antes de comenzar, me gustaría comentar brevemente cómo pensamos los tiempos para nuestro encuentro de hoy. De 10 a 11 tendremos tiempo para escuchar la conferencia y luego tendremos unos minutos para debatir, para reflexionar conjuntamente o para hacer preguntas. Y de 11 a 12, la doctora Sonia Parella, coordinadora del CERM Migracions, presentará los lineamientos generales del proyecto que nos convoca y algunas reflexiones y resultados preliminares. Y luego la Fundación SURT, también en el horario de 11 a 12, la Fundación SURT compartirá algunas conclusiones, producto de la realización de los grupos focales, la actividad que ellas coordinaron en el proyecto. Quisiera comentar que la conferencia está siendo transmitida por el canal de YouTube del CERM Migracions y que allí y también en la página web del proyecto que hoy tenemos el placer también de presentar, la conferencia va a quedar subida por si alguien quisiera recuperarla más adelante o compartirla con quienes hoy no hayan podido venir y sepan que les interesa el tema. Asimismo, van a estar abiertos los chats del Zoom y de YouTube por si quisieran ir comentando y también luego para poder participar del debate. Bueno, voy a presentar a Catarina. Catarina es licenciada en Política Social con posgrado en Intervención Psicosocial con Migrantes, Refugiados y Minorías por la Universidad de Barcelona y máster en Estudio de Género, Mujer y Ciudadanía con especialización en trata de personas. Actualmente se encuentra realizando el doctorado, creando un modelo de asistencia psicosocial con perspectiva transcultural y de género en la Universitat Autónoma de Barcelona. Catarina Alves tiene, además, 8 años de experiencia como directora de servicios municipales especializados del Ayuntamiento de Barcelona, en los que trabajó en la intervención directa con víctimas de tratas de seres humanos y mujeres inmigrantes, y desarrolló buenas prácticas de intervención. Actualmente es profesora asociada de la Universitat Autónoma de Barcelona, realiza investigación social y de género y desarrolla buenas prácticas en el ámbito de la intervención con víctimas de violencia de género para la administración pública, para empresas y para proyectos europeos. Bueno, sin más dilaciones, damos uso de la palabra a Catarina. Catarina, muy bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación para nuestra conferencia de hoy. Muchas gracias, Romina, por tu presentación. Gracias a todas por participar en esta conferencia. Gracias a la organización también por invitarme a realizar algunas reflexiones sobre este tema que tenemos tan presente, tan todavía encima de la mesa, como es la pandemia que nos está afectando y que nos ha afectado a lo largo de este tiempo. Y esta reflexión sobre cómo puede haber afectado la situación de las mujeres que han vivido o viven situaciones de violencia machista.
Mi presentación, a la que he titulado Retos en la detección y atención a la violencia machista en momentos de pandemia, no se centrará específicamente en la temática de matrimonios forzados, de la cual hablarán las compañeras, sino que realizaré entonces algunas reflexiones introductorias sobre el contexto de pandemia por el COVID-19 y la violencia machista. Es importante empezar por mencionar que aunque nos pueda parecer que han pasado ya una eternidad desde nuestra vida pre-COVID, se cumplen hoy exactamente 15 meses desde el primer confinamiento general en España, que duró cerca de 3 meses y al cual le han seguido luego otros periodos de más o menos confinamiento. Esto quiere decir que todavía no ha pasado tiempo suficiente como que para la producción de estudios académicos del ámbito de la sociología, de la psicología, de la economía incluso, se han podido desarrollar de una forma consistente y con datos totalmente fiables. Todavía la información de la cual disponemos actualmente sobre cómo la pandemia puede haber impactado la incidencia de la violencia machista y bajo qué formas se puede haber expresado es aún bastante exploratoria. Y todavía un poco extrapolable a nivel de una sistematización más concreta. Será entonces solo a lo largo de este año que saldrán los estudios con mayor profundidad, más cualitativos, que nos pueden dar una idea no solo de estos efectos, sino que también de las consecuencias a mediano y largo plazo que ha tenido esta pandemia en la violencia machista. Empiezo a compartir pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Me puedes confirmar? Sí, muy bien. Bueno, pues yo haré entonces algunas consideraciones que he estructurado en 3 ejes. En un primer momento me centraré en cómo la pandemia y los periodos de confinamiento en particular pueden haber potenciado varias formas de violencia machista y de sufrimiento, más invisibilizadas aún que antes de la actual crisis pandémica. En un segundo momento me centraré en el reto que la pandemia ha supuesto para los servicios de atención a las víctimas de violencia, tanto en la red pública como también en las entidades del tercer sector, enfocándome también en lo que ha sido una reinvención forzada de los modelos de atención psicosocial y de las prácticas en intervención que se han tenido que adaptar a una atención a la distancia. Y para terminar os dejaré con algunos ejemplos de buenas prácticas que se han llevado a cabo tanto desde las políticas públicas principalmente para abordar las situaciones de violencia machista en la pandemia. Aparte de mi propia experiencia profesional a lo largo de estos meses, he estado acompañando también a 2 entidades del tercer sector en un grupo de debate sobre retos y adaptación a la COVID, por lo que hablo no solo desde la perspectiva de la investigación en el punto en que está, sino que también desde la perspectiva práctica. De manera introductoria y para situarnos en el contexto actual, solo recordar que casi 80.000 personas han perdido su vida en España debido al SARS-CoV-2 y más de 3,5 millones de personas han sido infectadas desde el inicio de la pandemia. Para prevenir consecuencias más graves a nivel de la salud pública, como sabemos, varias medidas drásticas han sido adoptadas por los gobiernos de varios países del mundo, tal como la activación jurídica del estado de alarma, lo que permitió la aprobación de diversas formas de limitación del contacto social a través de confinamientos domiciliarios, toques de queda y la prohibición de encuentros sociales en la mayoría de espacios en los cuales se generaba la vida social. Y las consecuencias de estas medidas han sido visibles en todos los ámbitos de la sociedad. Y de hecho podríamos dedicarle varias conferencias, que no nos toca ahora, pero dedicarle varias conferencias y varias horas a analizar estas consecuencias en mayor detalle. Algunas han sido, obviamente, y esto sí que nos interesa tener en cuenta, a nivel sanitario, donde se han vivido, como sabemos, meses de desesperación, con el desconocimiento sobre las características del virus, las limitaciones hospitalarias para atender a la población, las UCIs ocupadas a su capacidad máxima, el agotamiento de los profesionales, etc. Aparte de las consecuencias sanitarias que han afectado directamente a las personas que han tenido COVID, sabemos también que se han retrasado cirugías, rastreos, otras actividades preventivas del ámbito de la salud física, pero también de la salud mental, debido, como sabemos, a la sobreocupación de los servicios sanitarios. Y específicamente en cuanto a la salud mental, los datos disponibles sí que nos indican claramente que se ha verificado un aumento
de los trastornos mentales, principalmente de la ansiedad, de la depresión, bien como de los trastornos alimentarios, algo que según los especialistas no se veía hace más de 20 años, tal incidencia. En el Departamento de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, por ejemplo, se ha verificado un 20% de incremento de hospitalizaciones por anorexia nerviosa. También un estudio en Reino Unido concluyó que los pensamientos suicidas han aumentado un 8 a 10%, especialmente en las personas adultas jóvenes. Este deterioro de la salud mental ha sido más expresivo aún junto de las personas que ya vivían con anterioridad situaciones socioeconómicas más desfavorables, ya que muchas han perdido su trabajo, sus ingresos y obviamente entre las personas con problemas de salud mental previos. La relación entre la salud mental y las consecuencias socioeconómicas es conocida y esta pandemia ha tenido y sigue teniendo efectos evidentes en las condiciones económicas de la sociedad. En 12 meses, el ritmo de destrucción de empleo en España ha sido del 3,1%, pasándose de una tasa de paro del 13,8% a finales del 2019 a una tasa del 16,1% un año después. Específicamente en Cataluña se ha terminado el año 2020 con una tasa de paro del 13,9% y como viene siendo tendencia, esta tasa de paro afecta principalmente a las mujeres, con un 14,3%, mientras que la tasa masculina se sitúa en un 11,5%. Como sabemos, estos datos no nos dan los datos de la pérdida y de la destrucción de empleo de las mujeres que trabajaban en la economía sumergida, de las mujeres que trabajaban sin contrato, por lo tanto, de las mujeres que estaban en una situación más precaria aún. Claro que estos datos económicos son importantes cuando pensamos que alrededor del mundo muchas de las violencias que afectan a las mujeres se encuentran principalmente vinculadas a su reducido poder social y político y a su ausencia de autonomía económica, lo que imposibilita la vivencia plena de sus derechos y supone muchas veces el perpetuar de relaciones de violencia precisamente por esta ausencia de autonomía económica. Y es en este panorama sanitario y socioeconómico que situamos a la violencia machista a lo largo de esta pandemia. Pero una idea clave que es importante tener en cuenta es que no partimos de un escenario de igualdad ante la pandemia, ni mucho menos de una ausencia de violencia sobre las mujeres. Esto quiere decir que la pandemia no necesariamente creó nuevos escenarios de violencia machista, sino que probablemente agudizó las violencias ya existentes y las ha vuelto más evidentes. Y antes de hablar de las violencias machistas en particular, es importante hacer una lectura social en clave de género para mencionar las desigualdades que ya afectaban de manera desproporcionada a las mujeres, sean estas el trabajo precario, protagonizado principalmente por las mujeres, la brecha salarial, la carga de los cuidados, la doble jornada o obviamente la violencia machista. La situación pandémica vino entonces a amplificar todas estas desigualdades. Si pensamos además desde una mirada interseccional de las mujeres que ya se encontraban en una posición social menos privilegiada y a quienes antes se ubicaba en cierta medida en los márgenes de la sociedad, sea por razones económicas, por país de origen, racialización, por estatus legal, por fragilidad en la salud, por cuestiones de discapacidad, por abuso de sustancias o por el hecho de ser mujeres mayores, por ejemplo, esta franja de la población tan olvidada, es evidente que la pandemia les ha golpeado de una forma particular. Es entonces desde un escenario de desigualdad de género que partimos para abordar las violencias machistas en tiempos de pandemia. Es importante decir también, como a modo introductorio, que la investigación académica nos indica que existe una tendencia social generalizada para un incremento de la violencia machista, especialmente la violencia en el ámbito de la pareja, después de desastres o situaciones de catástrofe como terremotos. Por ejemplo, específicamente se ha encontrado esta tendencia en situaciones como el terremoto de Haití en el 2007, el huracán Katrina en el 2005 o la erupción del Mont St. Helens también en Estados Unidos en la década de los años 80, asociada principalmente a la fragilidad en la salud mental de los agresores, al deterioro de la situación socioeconómica, la pérdida de trabajo, las dificultades familiares y todos los factores estresantes
alrededor de una situación de catástrofe. Justo ayer salió un estudio también con una previsión bajo la cual se espera que las violencias sexuales y otros crímenes de orden público suban un 20% en los próximos 2 años en comparación con el periodo prepandemia. Todo y que con esto no se pretende justificar, obviamente, la violencia que se encuentra ubicada en la estructura patriarcal que legitima las desigualdades entre hombres y mujeres, no hay que perder de vista cómo ésta se vuelve más expresiva en un contexto social de mayor fragilidad. A nivel global, y pensando en los países más afectados por catástrofes naturales o de forma más regular, se ha verificado también un aumento no solo de la violencia en la pareja, como también de los matrimonios forzados, de la violación como táctica de guerra, de la trata de personas y la agresión o explotación sexual, como revelan estudios desarrollados, por ejemplo, en Yemen, en Somalia y en Nigeria. El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, entiende que la situación de estado de alarma encajaría entonces en este marco de situación post-catastrófica, con elevados números de fallecimientos diarios, con un miedo generalizado, con el confinamiento que se vivió. Por lo tanto, nos encontramos ante una serie de factores sociales de riesgo de violencia a nivel individual, al aumentar el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y la denuncia. Si antes del COVID las mujeres que sufrían alguna forma de violencia podían contar con varias opciones para solicitar soporte o podían contar con su red social de apoyo para abordarla y buscar soluciones, el confinamiento viene a romper con algunas de estas estrategias. Vamos a ver algunas formas. Por una parte, tenemos lo que ha sido el aumento de la convivencia con el agresor en el caso de la violencia de la pareja, que constituye la mayor parte de las violencias que se reportan, más del 90%. Este es obviamente un factor básico y representa no solo una mayor probabilidad estadística, sino también como un posible empeoramiento o deterioro de situaciones ya de alguna tensión en el ámbito del hogar. Esta convivencia además se ve agravada por estados de ánimo bastante afectados por la constante exposición a noticias y al conocimiento de la batalla sanitaria que se estaba trabando fuera, obviamente. Aliado a esto, tenemos el aumento del aislamiento de su red de contactos sociales, que tanto podrían funcionar como válvulas de escape y de soporte, como de detección de situaciones de violencia y apoyo en el proceso de abordarla. Hablamos de las compañeras de trabajo que se pierden o que se quedan a distancia, amigas, otras madres en el caso de las mujeres que son madres, u otros contactos que podrían haber hecho un trabajo de detección, de cuidado, de prevención o de acompañamiento en la identificación de la violencia machista. Luego también un aumento del control por parte del maltratador debido a la convivencia forzada por largos periodos de tiempo, una vez más en el ámbito de la pareja. En el interrupto periodo de convivencia puede haber generado una propensión más abierta al control que se puede haber extendido más allá de los meses de confinamiento. Como sabemos, el control es una de las formas básicas y comunes a todas las violencias machistas. Por lo tanto, tenemos también un incremento de las posibilidades de que se realizara este control y, como decía, el peligro de que este control se extienda, se expanda mucho más allá de lo que han sido estos primeros meses de confinamiento. Luego, otra dificultad añadida que me pareció importante referir, las dificultades o a veces imposibilidad de tramitar órdenes de alejamiento, que en muchos casos serían imposibles de cumplir, custodias o otros trámites legales relacionados con la violencia machista, entre que muchos servicios se encontraban cerrados o con restricciones al acceso y que a nivel práctico muchas mujeres han tenido que confinarse con su agresor, como hemos dicho, debido a cuestiones logísticas, económicas o debido a que como la pandemia evolucionó de una forma rápida, demasiado rápida de hecho, a nivel del confinamiento para que se pudieran pensar en otras soluciones, ¿no? Entonces también varios de los trámites legales que podrían haber funcionado como protección a la violencia se han visto interrumpidos. Luego, el aumento, la escalada de conflictos cotidianos que generan tensión y frustraciones causadas por el confinamiento, como sean la pérdida de trabajo o de ingresos, la pérdida de privacidad, las dificultades originadas por el teletrabajo, la intensidad de esta convivencia,
En el caso de las parejas que estaban teletrabajando, ¿cuántos conflictos no habrán venido de la distribución de los recursos de trabajo, de la negociación de los espacios, de las tareas domésticas? Y también se puede relacionar este aumento de la conflictividad, obviamente, con el estado más frágil de la salud mental de las personas. Obviamente también de mencionar las dificultades en la autorregulación emocional de los varones. Este es un tema que hablamos cuando hablamos de violencia machista. Los mandatos de género vigentes en sociedad y la masculinidad hegemónica dictan que el ámbito de la expresión de emociones y principalmente el reconocimiento de la vulnerabilidad propia son aspectos para los cuales muchos varones están mucho menos equipados para gestionar, ¿no? Entonces, este bajo nivel de estrategias de afrontamiento puede provocar más tendencia a una pérdida de control sobre sus emociones relacionada con esta frustración muy conectada con la situación pandémica. Una vez más, obviamente, esto no excusa de ninguna forma la violencia machista, sino que incrementa el riesgo de una escalada más rápida, de más agresividad por causas externas a la propia pareja y va también asociado a una pérdida de control sobre su situación, ¿no? Algo que cuestiona una vez más esta lógica de dominación patriarcal interiorizada. Y luego, por último, me gustaría destacar el sentimiento de impunidad por parte del agresor, ¿no? Se piensa que el espacio de intimidad sin miradas externas y la imposibilidad de que la víctima pueda abandonar el domicilio, pues favorecen que el agresor sienta que tiene impunidad, que está en control en lo que ocurre en su espacio y a la vez da la sensación al agresor de que la mujer no puede ofrecer resistencia según qué tipos de violencias. De aquí las profesionales hablan del peso preponderante que tienen las violencias sexuales, pero también las violencias psicológicas y físicas. Obviamente que podríamos hablar de otros factores de riesgo para la violencia machista, aparte obviamente del machismo que es transversal a todas estas violencias, pero me parece que estas son algunas de las que se han ido poniendo en evidencia a lo largo de los últimos meses y de las que más se han hablado. Pero claro, un aspecto que difícilmente podremos saber es de qué manera concreta en cuánto se ha realmente incrementado, se han incrementado las situaciones de violencia. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad estimaba en el año 2011 que solo entre el 25 y el 28% de los casos de violencia de género se denuncian, por lo que 3 en cada 4 casos de violencia no se reportan. Si a esta cifra le sumamos las dificultades de que las mujeres se acerquen a cuerpos policiales o a los servicios públicos que mantienen un registro de casos, nos apercibimos de la dificultad de poder realmente descubrir estas cifras. Podemos extrapolar que por lo menos las condiciones de convivencia forzada han sido causadoras de sufrimiento y de violencias. Tenemos datos dispersos, tenemos valoraciones por parte de las profesionales de atención social, por parte de los datos de teleasistencia, pero no tenemos todavía una información sistematizada que nos pueda o que nos permita tener una fotografía inequívoca. Nos hemos entonces de cuestionar que nos pueden aportar los datos que tenemos ahora o si son más que nada un punto de partida para que abran vías de investigación y se pueda explorar de una forma más cualitativa el efecto que ha tenido la pandemia en la incidencia de la violencia machista. Por otro lado, también recordar que un otro aspecto que influye en las denuncias y en el registro de datos o en contabilización de casos de la violencia es la dependencia económica, que como hemos dicho, frecuentemente las mujeres en situación de pareja expresan muchísimas veces en el trabajo que se hace de atención a la violencia machista que una de las dificultades para que se puedan separar de su pareja o para que puedan emprender un proceso de desvinculación de una relación de violencia es entonces esa dependencia económica. Si esa situación ya se verificaba antes de la pandemia, con las quiebras en los rendimientos de las mujeres y en el aumento de pobreza, se vuelve aún más difícil afrontar un proceso de identificación, de empoderamiento, de desvinculación de su pareja. ¿Qué datos tenemos entonces sobre las violencias reportadas?
A nivel estatal, uno de los indicadores que nos puede alumbrar sobre esta cuestión son las llamadas al teléfono 016. Según los datos del Ministerio de Igualdad, entre el 14 de marzo, día que empezó el confinamiento por el estado de alarma, y el 31 de mayo del 2020, obviamente, el 016 recibió 20.732 llamadas, lo que representa un 41% más que las llamadas recibidas en el mismo periodo en el año anterior. Entre el 1 y el 31 de mayo, las llamadas pertinentes se incrementaron también un 38% en relación al mismo mes del año anterior. Y cuanto a las consultas online, comparando con abril del 2019 con el mismo mes en el 2020, se ha verificado un aumento del 586% de este tipo de consultas. Por lo tanto, vemos una expresión muy evidente del aumento del número de contactos. Ya en Cataluña, también, según los datos del Institut Català de les Dones, recogidos a través del teléfono de atención a la víctima de la violencia machista, se ha observado que el número de llamadas recibidas se incrementó un 99%, prácticamente el doble, si tenemos en cuenta el último mes completo sin confinamiento y el primer mes completo en confinamiento. Se asocia este aumento, tal como el aumento que hemos comentado anteriormente en el Estado español, al cierre de los recursos de atención, que aunque no han cerrado la asistencia telefónica, sí que han cerrado sus puertas y por lo tanto la vía de acceso directa a los servicios de atención era entonces las llamadas telefónicas. Se desglosa también en los datos recogidos por el ICD que la gran mayoría de las violencias que se han reportado se habían dado en el ámbito de la pareja o de la expareja, cerca del 92,8%, lo que en este caso no es diferente de las cifras de los años anteriores. También cuanto a los tipos de violencia que se recogen, todavía según la categorización de la Ley 5/2008, que recoge solo 4 tipos de violencia, la violencia psicológica es claramente la más prevalente en las llamadas telefónicas, constituyendo el 92,5% de los casos, luego seguida de la violencia física, que constituye el 38,3% de los casos. En cuanto a los casos que llegan a los cuerpos policiales, y una vez más en Cataluña, no se verifica un cambio significativo en el número de denuncias, apenas 475 denuncias menos, pese a las posibles dificultades para acceder a las comisarías. Incluso en los meses de confinamiento, en el segundo trimestre del 2020, se han registrado más denuncias que en el mismo periodo del año 2019. Aquí decir que las comisarías obviamente nunca han cerrado y que pese al confinamiento estaba permitido a las personas dirigirse a una comisaría si fuera para un caso de denuncia. Cuanto a los matrimonios forzados, de lo cual hablarán en detalle mis compañeras, pero solo dejarlos también la cifra de que se verifica de hecho una mayor detección policial en relación al año 2019, pasándose de 15 identificadas en este año a 18 identificadas a lo largo del año 2020. Pero tal como decía antes, ¿qué realidades esconden estos datos? ¿Qué representatividad pueden tener de la realidad de las mujeres que han vivido violencias y no han buscado ayuda, no han podido buscar esta ayuda, no han sabido cómo hacerla o no han tenido la fuerza suficiente para poder afrontar la situación que estaba pasando? ¿Qué estrategias han sido encontradas por parte de estas mujeres para sobrevivir a este confinamiento? ¿Y qué fotografía global nos podremos hacer de lo que ha sido esta realidad una vez tengamos entonces algunos estudios en más profundidad? Es importante entonces aquí introducir lo que ha sido el rol o el papel de los servicios, de las ONGs o de las entidades del tercer sector. Voy a identificar algunas de las 4 consecuencias principales o los 4 ejes principales de los que me parece importante hablar. Por una parte, las dificultades obvias de detección de nuevas situaciones de violencia machista. Los servicios sociales y sanitarios, por su parte, bien como los cuerpos policiales, por otra parte, son algunos de los recursos públicos desde los cuales se realiza la detección de situaciones de violencia machista. Es desde estos servicios que no son especializados en la atención a la violencia machista, pero que sí que tienen formación específica para su detección, que se da una parte importante de las derivaciones a los servicios especializados en atención en violencia machista.
no siempre las mujeres llegan a estos servicios genéricos con la demanda explícita de atención por razones de violencia, sino que en la relación con la profesional se van detectando indicadores que permiten ir trabajando la identificación de estas violencias mediante el establecimiento de un vínculo de confianza con la persona profesional y con el recurso. La pandemia, con el consecuente confinamiento y después del confinamiento con muchas limitaciones en el acceso a estos servicios, ha implicado un inevitable distanciamiento entre las mujeres y servicios, reduciendo entonces las posibilidades de que se detectara la violencia y remitiéndola una vez más a la invisibilidad. Por otra parte, hay también una pérdida de contacto con mujeres con casos ya señalados de violencia machista, lo que se relaciona obviamente con el anterior. Importa recordar que los procesos de detección son largos y no son los más comunes los casos de que las mujeres abiertamente en una primera cita expliquen la situación de violencia. Por lo tanto, es importante la constancia en las visitas a los servicios de atención y el desarrollo de un vínculo de confianza hasta que realmente se pueda tener una identificación o una detección y se pueda realizar una coordinación con servicios especializados que luego pueda dar un seguimiento a esta detección. Las profesionales en muchos casos se han quedado con, entre comillas, con detecciones a medias, detecciones medio hechas, pistas, indicaciones de que podríamos estar ante un caso de violencia machista, pero sin las herramientas o sin posibilidad de contacto con la mujer. Luego ya veremos estas dificultades de contacto y de continuidad de la relación. Y luego, obviamente, ya hablando de los servicios especializados, alguna interrupción de los procesos de recuperación de la violencia machista. Aquí no quiero decir que se haya dado una interrupción total, los servicios se han mantenido abiertos en muchos casos, pero sí que se ha dado una interrupción de las formas de intervención a las cuales obviamente estábamos acostumbradas, formas de intervención presenciales en un espacio neutral, con unas citas pactadas, en algunos servicios desde la urgencia, otros desde un trabajo de más continuidad. Por lo tanto, obviamente que la atención no se ha parado, pero no se han podido realizar las atenciones con la calidad o con la expectativa que se deseaba. También porque cuando hablamos de servicios especializados, hablamos de procesos de recuperación. Y la recuperación es un proceso continuo, atravesado por los diferentes ámbitos de la vida, y ya que la violencia machista afecta a todos estos ámbitos. Este proceso implica frecuentemente romper no solo con dinámicas relacionales dañinas, sino que también romper con algunas de las propias características identitarias de la mujer en cuanto a su autopercepción, de su identidad, de sus roles sociales. La guía, os dejo aquí lo que es la definición de la recuperación desde la guía de recuperación de las mujeres en situación de violencia machista en la pareja del Ayuntamiento de Barcelona, que la entiende como un ensayo de comprensión de la dinámica psicosocial de la superviviente durante el tiempo que transcurre entre la vinculación con la pareja hombre que ejercerá violencia hasta la liberación de esta violencia y la reconstrucción de la propia vida en libertad. Por lo tanto, estos procesos suponen un trabajo psicosocial estable, en un espacio de confianza, en unas condiciones que permitan a la mujer tener la seguridad necesaria para abordar la violencia sufrida, un espacio obviamente difícil de conseguir bajo las condiciones del confinamiento y las condiciones posteriores. Esto entonces ha conducido estas tres dificultades o estas tres rupturas en los procesos de trabajo con la violencia ha conducido a que los servicios se tuvieran que adaptar a esta realidad, que sería entonces este cuarto y último eje. Tal como en muchos otros ámbitos laborales, las estrategias para seguir ofreciendo sus servicios han pasado obviamente por la utilización de medios telemáticos para ir haciendo un seguimiento de la situación de las mujeres. Y por otro lado, un volumen más intensivo de contactos con las mujeres se ha dado, como hemos visto en los números de atenciones telefónicas, sin esperar que ellas mismas contactaran los servicios. Por lo tanto, una de las formas que han encontrado las profesionales ha sido la de contactar directamente con las mujeres, sin esperar que las mujeres contactaran
en casos de emergencia, sino que para ir haciendo algún trabajo de contención, de soporte emocional, ir fortaleciendo el vínculo con la mujer, ir escuchando en primera persona cómo estaba su situación evolucionando, ir dando pautas e ir acompañando entonces a la mujer de una forma más emocional, aunque desde la distancia. Algunos contactos telemáticos, sin embargo, han tenido obviamente también algunas limitaciones. Como podemos imaginar, no todas las mujeres tenían acceso a Internet, no todas tenían saldo en sus móviles para que puedan permitir el contacto, para que pudieran contactar. No todas las mujeres tienen las competencias informáticas para utilizar según qué programas de contacto, como sea el videocontacto, ¿no? Como estos medios que estamos utilizando ahora mismo. Y para las mujeres, por ejemplo, que estaban en procesos de recuperación vinculados a la formación o vinculados a una atención más diaria o más a menudo, era también necesaria el acceso a un ordenador, por ejemplo, algo que muchas mujeres no poseían. Entonces, estas limitaciones telemáticas de cómo estábamos preparadas o que ponen en evidencia la brecha digital se han puesto, obviamente, o se han incrementado también, obviamente. Luego, otra de las limitaciones muy importantes que hay de destacar es que muchas mujeres no tenían la privacidad para poder hablar con las profesionales, ya que estaban compartiendo espacio con el maltratador. Por lo tanto, eso obviamente ha supuesto también una dificultad y un factor estresante tanto para la mujer como obviamente para las profesionales de atención, las dificultades de realmente poder contactar con la mujer y saber en qué situación estaba. El recurso a sistemas de mensajería como el WhatsApp se ha utilizado más intensamente que nunca, pero en muchos casos exigía también o existía también el peligro de que el maltratador tuviera acceso al móvil de la víctima, lo que ha dificultado también, obviamente, el seguimiento de los procesos. Además, claro, en un sistema de mensajería, pues los mensajes se quedan en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, existía también este factor de peligro. Luego, otras estrategias de los servicios. Algunos servicios han utilizado como estrategia la creación de material informativo, de guías de recomendación, han hecho difusión junto a las mujeres de números de teléfono de contacto para emergencias o han seguido simplemente haciendo difusión de su servicio para que pudieran las mujeres contactar con varios profesionales de varios ámbitos. Algunos servicios y entidades han también puesto en marcha ayudas económicas de soporte a las mujeres, principalmente dirigidas a mujeres que trabajaban en la economía sumergida y por lo tanto estaban excluidas de la protección social del estado de bienestar. Y esto se materializó no solo en ayudas económicas, sino que también en bolsas de comida y en otros productos de primera necesidad. Las profesionales se han implicado también en la tramitación de las ayudas oficiales para dar soporte a las mujeres que no conocían la forma de tramitar estas ayudas o no tenían los medios informáticos y el conocimiento para tramitarlas. Dada la necesidad de este material informático que he comentado antes, también algunas entidades han puesto en marcha campañas de recaudación de este material para que las mujeres pudieran tener una ventana hacia el exterior y para que pudieran participar en sesiones de terapia, sesiones de acompañamiento, sesiones de seguimiento social, para mantener también algún contacto regular con las profesionales y con su red de contactos, para sentirse de alguna forma un poco menos aisladas en la situación en que estaban viviendo. De todas estas aportaciones, de los servicios, de todas estas adaptaciones, me pareció también aquí introducir, o sea, después de hablar de las mujeres y después de hablar de los servicios como un ente general, me pareció también importante mencionar el durísimo trabajo que han realizado las profesionales de atención directa, tantas veces no reconocido. Muchas de vosotras seguramente en atención directa sabéis que la atención a víctimas de violencia machista genera frecuentemente en las profesionales situaciones de frustración y de impotencia al detectar situaciones de profunda injusticia y sufrimiento con procesos de resolución y soluciones muy lentas y muy complejas. En casos más extremos hablamos de burnout emocional relacionado con lo profesional, hablamos incluso de estrés postraumático secundario que deriva de la exposición prolongada indirecta a casos de violencia machista en un clima en el cual le toca a la profesional realizar un proceso de contención emocional sin poder expresar
sus emociones y manteniendo una actitud profesional, de profesionalismo, ¿no? Este ya de sí duro trabajo se vio obviamente amplificado por la situación de crisis pandémica, ya que según comentan las profesionales, la sensación era de que existían menos posibilidades aún de ofrecer salidas a la mujer. La comunicación no siempre era lo suficiente, había un acercamiento a la intimidad de la mujer que de alguna forma impactaba emocionalmente a la profesional, pues las entrevistas o los contactos se realizaban no en el espacio neutro de una entidad, sino que estando la mujer en su domicilio. Por lo tanto, la exposición a su realidad era más elevada aún, generando también a las profesionales un incremento de los sentimientos de frustración y de impotencia, ¿no? Bueno, estos momentos duros, como sabemos, no se han terminado totalmente, pero de ellos hemos aprendido y seguiremos aprendiendo a medida que tengamos acceso a más información y a medida que la podamos dotar de sentido. Me gustaría terminar en clave positivo, enseñando algunos ejemplos de buenas prácticas que se han desarrollado y que reflejan el trabajo incesante de los servicios. Seguramente que algunas de esas prácticas ya son conocidas. Una de ellas, o quizás no una de ellas, pero una compilación de esas buenas prácticas que se han desarrollado por parte de los estados y de los servicios públicos se han recogido a través del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, que ha realizado un estudio que salió ahora en este mes de marzo del 2021, en el cual evalúa las medidas adoptadas por cada servicio para proteger a las mujeres durante la pandemia por COVID, con resultados positivos para la mayoría de países europeos, destacando su implicación y su rapidez en el desarrollo de medidas especiales, planes nacionales, campañas de sensibilización o al mantener abiertos los recursos de acogida de emergencia, por ejemplo, algo que la mayor parte de los estados europeos ha realizado. Destaca, sin embargo, cómo la financiación existente para este tipo de problemática es claramente insuficiente en todos los países europeos y, por otra parte, constata la total falta de preparación de los estados para abordar temáticas en situaciones sobrevenidas, como podría ser una pandemia que obviamente nadie esperaba, pero como podría ser, por ejemplo, un desastre natural, ¿no? Elegí también una buena práctica, ya aquí más cercana a nosotras, desarrollada por parte del Ministerio de Igualdad del Estado español, que consiste en una guía bastante completa de preguntas y respuestas para dar soluciones a las mujeres que se han encontrado confinadas con sus agresores. Aparte de la creación de la guía en sí mismo, dirigida a las mujeres en un lenguaje muy accesible y muy claro, se han puesto en evidencia otras soluciones como la adaptación de los servicios a los métodos de contacto telemáticos, como hemos comentado, la creación de apps específicas de soporte a las víctimas para permitir un más rápido contacto con los servicios de soporte, la declaración de los centros de emergencia y acogida como servicios esenciales, manteniéndose por lo tanto abiertos a recibir víctimas, la no interrupción de la tramitación del servicio a tiempo, o la posibilidad de la tramitación de la RAE, de la ayuda social, de soporte social, de forma telemática, de la cual muchas víctimas de violencia dependen económicamente. Por último, no sé si conocéis esta buena práctica también, la campaña Mascarilla DC9, una campaña junto de las farmacias con el objetivo de que las mujeres en situación de violencia pudieran acudir a una farmacia, uno de los pocos locales abiertos en el momento del confinamiento y una de las pocas excepciones para que las mujeres pudieran salir de su domicilio y de su confinamiento, y al mencionar a la persona de la farmacia la palabra mascarilla DC9, las palabras mascarilla DC9, las profesionales supieran que estaban ante un caso de violencia machista y pudieran activar un protocolo de atención inmediata a esa mujer. Y para terminar, algunas campañas también desde varios ayuntamientos, consejos comarcales, desde cuerpos policiales, poner en valor lo que ha sido el trabajo de todos los servicios, de todas las profesionales implicadas, que de forma lo más inmediata posible, pues han puesto en marcha. He puesto aquí 6 ejemplos, pero de estos hay prácticamente en cada ayuntamiento catalán. Se ha visto todo cómo se ha desplegado toda una serie de estrategias para que las mujeres tuvieran entonces una forma para contactar
con los servicios municipales. Bueno, espero que los próximos meses nos permitan conocer un poco mejor esta realidad y que con ella hayamos podido también aprender un poco mejor sobre nuestras respuestas ante la realidad de la violencia machista y que con el tiempo, con el desarrollar de los varios estudios que ya se han puesto en marcha, se pueda también entonces poner o desplegar medidas que nos permiten abordar la violencia machista de una forma más contundente, más informada y quizás prepararnos de una manera más estable para lo que pueden ser otras cuestiones sociales, como sean la crisis económica que se prevé que llegue o que se incremente en los próximos meses y de esta forma tener un sistema de protección a la violencia machista más fortalecido. Muchas gracias y aquí termino mi presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Catarina. Si salimos de perfecto. Si salíamos de la pantalla podíamos compartir, bueno, por ahí un poco vernos para quien pueda y quiera. Muchas gracias, una excelente presentación que recorre, entiendo, como los indicadores principales y las principales consecuencias de una situación absolutamente inédita como fue la pandemia y que, como bien inició tu presentación destacando, no solo probablemente se hayan presentado situaciones nuevas, sino que fundamentalmente lo que hizo fue exacerbar situaciones preexistentes en un ámbito tan complejo en el que había que quedarse en el hogar donde suceden la mayor parte de las violencias machistas. Así que muchas gracias. A mí particularmente me interesó toda la parte de las buenas prácticas, los documentos que compartiste, me parecieron muy, muy interesantes, así que también te agradezco por eso. Si les parece, tenemos unos minutos para intercambiar. A través del chat podemos compartir preguntas, ¿te parece, Catarina? Y si nos llegan también a través del chat de YouTube. Creo que más que preguntas hay como reflexiones, ¿no? A ver si las podemos compartir un poco. A ver. Algunas de ellas dicen, por ejemplo, las violencias sexuales en los espacios de ocio han continuado, aunque hayan cambiado de escenario, por ejemplo, los pisos privados. El SAIAD y el CIE, en el SAIAD y el CIE han hecho servicios de atención de urgencia y se dejan de lado el seguimiento de casos antes de la pandemia. Se han dejado de lado, ¿no? Es mi traducción del catalán, disculpen. Nagore, parte del proyecto también, miembro de uno de los equipos asociados al proyecto, comenta, muy interesante, Kat, los efectos que ha tenido sobre la pandemia, sobre los profesionales, las profesionales. Creo que han hecho un trabajo brutal y hay que visibilizarlo. Perdón, Romina, ¿se te puede interrumpir? En Sí, cuanto claro. a este comentario que hacía Asma, en cuanto a los SIAD y CIE, obviamente, claro, los SIAD y los CIE no son necesariamente servicios de urgencia, depende obviamente de los protocolos municipales que existan, pueden tener una función de más o menos urgencia, pero no se supone necesariamente que sean servicios solo de urgencia, y hay todo un trabajo de continuidad y de recuperación por parte de estos servicios, y obviamente que con la pandemia ha sido bastante difícil redefinir cuáles son o cuál es la función de este servicio cuando de repente hay que hacer seguimiento de casos que existían, hay nuevos casos, hay estas dificultades en las derivaciones y seguramente que las compañeras que trabajan en estos servicios lo sabrán mejor que yo. Por lo tanto, hay toda de alguna forma, toda una reestructuración inmediata de los servicios que no se puede hacer desde una forma planificada, sino que simplemente hay que atender a situaciones de emergencia. Y claro, obviamente, y una vez más, destacar el rol de las profesionales, que en muchos casos también con las dificultades personales de cada profesional, de estar trabajando desde casa
y de estar en su espacio de intimidad realizando una atención en una situación tan dura también, ¿no? Entonces esto es algo que yo no me voy a cansar de repetir porque he sido profesional de primera línea y primera atención y por lo tanto es algo que también lo he vivido muy expresivamente, que cuando estamos trabajando en este ámbito, además estamos en nuestro espacio privado, esta dicotomía que podemos, o este espacio que podemos establecer entre lo que es nuestro espacio de trabajo y lo que es nuestro espacio de vida y lo que es nuestra vida privada, pues de alguna forma se rompe, ¿no? Y se mezcla en nuestro espacio de vida también la situación de otras vidas y las emergencias y las dificultades de otras mujeres. Entonces creo que también esta reflexión de cómo esta reestructuración de los servicios, de cómo los profesionales han tenido que afrontarlo, me parece un trabajo que se tiene que poner en valor. Yo veo que se ha puesto, y obviamente con todo el reconocimiento, en valor todo el trabajo de las personas que trabajan en el ámbito sanitario, y a veces tengo la sensación, ahora mi parte reivindicativa de mi profesión, pero tengo la sensación que las profesiones del cuidado, que no son necesariamente el cuidado de la salud física, pero que pasan por el cuidado emocional, de la salud mental y la atención social, a veces quizás no han tenido el reconocimiento que necesitaban, así que también me gustaría agradecer a todas las profesionales del tercer sector que hemos trabajado duro a lo largo de estos meses. Perfecto. Bueno, creo que ahí se armó un interesante diálogo entre lo que proponía Mai y lo que planteaba Catarina, que quiso aclarar, me parece, de su presentación, me parece muy bien. No sé si, creo que no hay muchos agradecimientos por tu presentación, bueno, creo que también puedes ver el chat, y bueno, no hay preguntas específicas. Si quieren podemos dejar unos segundos más, por si hubiera algún delay, aunque entiendo que como el chat estuvo abierto, podíamos ir participando. Me gustaría recordar que la conferencia va a estar disponible en el YouTube del CERN, pero que también estará disponible en nuestra página web del proyecto, que es www.fmout.eu, ¿sí? Y bueno, y así también pueden recurrir a la presentación y a toda la conferencia, no solo la presentación de Catarina, sino que estará colgado todo el video de nuestra conferencia de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Catarina, por tu presentación, por acompañarnos, por aceptar la invitación, por introducirnos ya un poco en el tema y ahora que nos da pie ahora a presentar los resultados preliminares, decía, de algunas instancias que ya hemos tenido y recorrido en el proyecto sobre matrimonios forzados. Te invitamos a quedarte y también te liberamos si tuvieras que tener otra actividad absolutamente comprensible. Ya podemos, siendo las 11, creo que ya está la doctora Parella. La doctora Parella es coordinadora del CERN Migración, que, como decía, coordina el proyecto europeo que presentábamos al inicio, y va a compartir con nosotros un poco los lineamientos generales del proyecto y algunas reflexiones y tal vez algunos resultados preliminares, pero que luego enfocaremos en presentar un poco cómo fue la dinámica y que pudimos recuperar de las profesionales de primera línea, ya concretamente en la dinámica de los grupos focales que presentará la Fundación Sur. Si te parece, Sonia. Muchas gracias, Romina, por la presentación. También felicitar a Catarina por su conferencia, aunque no he podido asistir en su totalidad, pero la ventaja de estos espacios virtuales es que disponemos de todos los materiales y de las conferencias, así que bien, podré disfrutar de la conferencia completa en otro momento. Sí, voy a compartir pantalla porque voy a dedicar un espacio inicial para presentar un poco el proyecto,
los objetivos y una primera reflexión conceptual sobre el marco a partir del cual nos aproximamos al fenómeno de los matrimonios forzados, para dar paso después a las investigadoras de SUR que puedan ya centrarse en la presentación de los interesantes resultados preliminares que se han obtenido a través de los grupos focales con personas que están directamente trabajando en distintos sectores sobre el tema. Voy a compartir. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bien, este es el título del proyecto. Es un proyecto que tiene como principal objetivo proporcionar a distintos profesionales de distintos ámbitos que están trabajando de forma más directa o indirecta con potenciales víctimas de matrimonios forzados y contribuir de alguna forma a proporcionarles competencias y herramientas para hacer frente a todos los desafíos que plantea esta cuestión. El proyecto europeo tiene 2 años de duración, de hecho estamos en el Ecuador del primer año del proyecto. El consorcio que lo integra está formado por partners de 4 países distintos de la Unión Europea. En este caso, los partners son entidades que avalan una dilatada y reconocida trayectoria en el ámbito de la prevención y de la intervención en este fenómeno que nos ocupa, el de matrimonios forzados, y a la vez en ámbitos de intervención que tienen que ver con las violencias y la discriminación de género en general, con lo cual también muy vinculado a la temática paraguas y amplia que nos ha ofrecido Catarina en su primera intervención. Estas entidades son Diotima en Grecia, Papatia en Alemania, Voix des Femmes en Bélgica y en el caso de España, la Fundación SURT, que junto con SURT hoy organizamos precisamente este seminario, este workshop sobre el proyecto. El equipo del CER Migraciones, que es un centro interuniversitario entre la UAB y la UB, somos los que coordinamos el proyecto y los que aprendemos también día a día de las herramientas y de las competencias que ya vienen implementando estas entidades a lo largo de su trayectoria en el ámbito de la intervención. Los objetivos del proyecto, en términos generales, fundamentalmente radican en la evaluación de las necesidades que tienen los y las profesionales que están trabajando en este ámbito de forma directa o indirecta. Necesidades que sobre todo están focalizadas, y en eso va a centrarse la segunda parte de la intervención de hoy, con los resultados que presentará la Fundación SUR, de ver qué tipo de necesidades requerirían poder reforzar de alguna forma la oferta formativa para poder atender mucho mejor este fenómeno en sus distintas etapas. No solo la intervención directa cuando se identifica, sino también en todo lo que tiene que ver con la prevención y la detección del fenómeno. Fomentar el aprendizaje mutuo y desarrollo de capacidades, sensibilizar sobre la problemática a nivel de población más general, no solo a potenciales víctimas, sino también a otros targets, como pueden ser jóvenes, población general. Y finalmente, por supuesto, pretendemos que todas las reflexiones y todos los materiales que vayan surgiendo a raíz del proyecto puedan contribuir a de alguna forma, concienciar y a tener incidencia directa sobre los responsables políticos para la mejora, ¿no?, de las políticas de intervención y de los marcos reguladores de las mismas. Bien, en el marco de este proyecto, que como pueden constatar tiene un fuerte foco en la intervención, no es un proyecto de investigación como tal, sí que nos servimos, por supuesto, de distintas herramientas y técnicas para generar datos que nos permitan lograr los objetivos, pero es un proyecto orientado a la intervención, a ofrecer herramientas para la intervención, y dentro de las actividades que hemos ido desarrollando y que podrán consultar en la medida que vayamos generándolas en la misma web del proyecto o preguntarnos directamente si les interesa algún material específico, hemos ido desarrollando sobre todo lo que serían, en primer lugar, panorámicas claras de cuáles son los circuitos de intervención que existen en cada uno de los países. Sí, estamos hablando de países con realidades sociales, también realidades migratorias distintas, y cada una de las entidades obviamente trabaja en un contexto específico, con herramientas específicas,
y con marcos normativos también específicos. Estos informes nacionales de cuáles son los distintos protocolos de intervención que existen en cada contexto ha sido la etapa inicial con la que hemos arrancado el proyecto. A partir de ahí hemos trabajado con una encuesta online. Es cierto que algunos de los instrumentos realmente, como vamos a mencionar después, la pandemia también nos ha afectado como no podía ser de otra forma, y uno de los rasgos que va a definir este proyecto, al menos hasta la fecha de hoy, es que muchas de las actividades presenciales, como por ejemplo la de hoy, pues al final todo hemos tenido que transformarlo, ¿no?, en virtual sobre la marcha. Pero sí estaba previsto, y esto ya lo hemos elaborado, una encuesta en cada uno de los países con una muestra de entidades que están sobre el terreno trabajando con la temática de matrimonios forzados para captar cuál es su visión sobre el fenómeno, y también un tema muy importante, identificar posibles necesidades formativas que desde el proyecto podamos proponer, ¿no?, materiales y dispositivos formativos para poder satisfacerlas. Este tipo de diagnóstico lo hemos complementado en primer lugar con esta encuesta online para cada uno de los países, que nos ofrece una mirada más extensiva sobre la cuestión, y a la vez en cada uno de los países se han desarrollado focus groups específicos con profesionales de distintos ámbitos para precisamente poder profundizar de forma más cualitativa e intensiva con algunos de los resultados que emergían de las encuestas, y también toda la cuestión de identificar de una forma más directa cuáles serían, ¿no?, las propuestas para avanzar hacia la formación en aras a lograr también una mayor efectividad de las intervenciones y también de la sensibilización. Es precisamente esta etapa en la que ahora estamos, la que los resultados preliminares de los focus group y realizados en este caso en Cataluña, los que vamos a presentar en la segunda parte de esta sesión. Futuros productos que vamos a desarrollar son actividades más vinculadas a la sensibilización, como poder presentar un vídeo en clave de storytelling dirigido a jóvenes para que se pueda proyectar y trabajar, por ejemplo, en las escuelas con materiales formativos complementarios. Uno de los productos también va a ser poder trabajar con ya perfiles distintos a través de la realidad virtual, que podamos lograr avanzar un poco más en la sensibilización a través de perfiles más específicos y no a través de un mensaje más genérico, como sería en el caso de los materiales del storytelling. Y, por supuesto, uno de los objetivos fundamentales, y de hecho que está más conectado a la que ahora vamos a presentar hoy aquí, es cómo traducir, ¿no?, todos estos resultados, ¿no?, de los roadmaps, de la encuesta online y de los focus groups en materiales formativos que estén adaptados a cada contexto, pero que a la vez también tengan esa visión transversal, ¿no?, que el fenómeno tiene, y que nos permita, pues, poder trabajar en equipo y red con todos los partners y todos los países. Esta etapa, ¿no?, de elaboración y de probatura, ¿no?, de los materiales formativos, que inicialmente también estaba previsto a través de sesiones presenciales, pero que al final vamos a combinar, ¿no?, la virtualidad y la presencialidad como exigen los tiempos. Es lo que vamos a dedicar mayormente la segunda etapa del proyecto, ¿no?, que empieza ahora y va a culminar más o menos dentro de un año, ¿no?, en abril-mayo del próximo año, del 2022. Bien. Para situar un poco la parte más conceptual en la cual partimos en este proyecto, lógicamente cuando hablamos de matrimonio forzado, la definición de la que partimos se basa sobre todo en la cuestión que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Asumimos que todo matrimonio es forzado en la medida que una de las dos partes, sea cual sea, se siente de alguna forma presionada, ¿no?, vulnerada su autonomía, es decir, se pervierte su capacidad de decidir, ¿no?, si formar parte de esta relación matrimonial o no, desde el pleno consentimiento. El tipo de presiones, coacciones que esta persona puede recibir, evidentemente son de distinta índole, pueden ser, pues, chantajes emocionales, ¿no?, presiones psicológicas más o menos implícitas, de alimentar el sentimiento de culpabilidad, de deber, etcétera, hasta llegar a prácticas de claramente violencia psicológica, violencia física. Es decir, las formas de pervertir ese consentimiento de una de las dos partes o de ambas, evidentemente puede ser muy distinta. Eso también dificulta precisamente la detección porque es una cuestión muy compleja.
y con parámetros también muchas veces análogos, ¿no?, a los que nos plantea la violencia de género en general. Identificamos, como la literatura nos muestra, que todo matrimonio forzado, cuando se produce de forma prematura, es decir, con personas menores de edad, menores de 18 años, se denomina prematuro infantil, pero obviamente ya formaría parte de ese matrimonio forzado, por cuanto se asume, ¿no?, de entrada que por el hecho de ser menores ya se está pervirtiendo por propia definición la cuestión del consentimiento. Son términos generales, luego evidentemente podemos ver casuísticas muy específicas, pero sí en términos generales, y lo distinguimos del matrimonio concertado o pactado, asumiendo que en el caso del matrimonio concertado o pactado, precisamente el matrimonio en este caso se convierte en una práctica, en un contrato, como toda forma matrimonial, en el cual ésta se instrumentaliza para lograr objetivos que no necesariamente son explícitos y que trascienden lo que serían los intereses individuales de las dos personas que deciden, ¿sí?, unirse a través de una relación matrimonial. Es decir, se le atribuye a la familia un peso en esa decisión, muchas veces motivado por el hecho de que los objetivos que se pretenden van más allá. Pueden ser desde la reproducción de estatus social, intereses económicos, en algunos casos también puede darse, ¿no?, que haya un proyecto migratorio implícito, etc. Intentamos separarlo porque, como pueden ver analíticamente, la distinción parece simple, ¿no? De hecho, en toda forma de matrimonio concertado, la diferencia que puede haber entre otras formas de contraer matrimonio en las cuales la decisión solo la toman, en principio, dos personas, es el papel que se le atribuye a la familia. Pero evidentemente siempre partiendo de que se da un total consentimiento de ambas partes en el momento de tomar la decisión y en el momento de poder abandonar esa relación matrimonial, si es que eso se produce con el tiempo. Es decir, el matrimonio concertado en ningún momento debería vulnerar la cuestión del consentimiento en todo el proceso, en todo el ciclo vital. Eso implica, por una parte, que si bien la distinción parece sencilla, el hecho de que el matrimonio concertado muchas veces, ¿no?, se ha visto como una práctica propia de determinados grupos culturales, ¿no?, puede conllevar la estigmatización de esa práctica, cuando muchas veces lo que implica es precisamente que se le otorga a la familia y a la comunidad un papel mucho más preponderante en la decisión. Por otra parte, qué duda cabe que un matrimonio concertado fácilmente puede presentar, no siempre, pero sí muchas veces, factores de riesgo para convertirse en el momento de producirse o con el tiempo en un matrimonio forzado, con lo cual también debe alertarnos, ¿no?, como mínimo incorporarlo en las prácticas de prevención. Bien, el matrimonio forzado en sentido estricto, que es cuando vulneramos consentimiento, pues evidentemente es un tema de gran preocupación, vulnera derechos humanos. En este reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo se presenta como una de las manifestaciones, de las nuevas manifestaciones de las formas de esclavitud moderna, junto con el trabajo forzado, y es un fenómeno que afecta fundamentalmente a mujeres. Es decir, lo hablamos ya claramente desde perspectiva de género, porque no podría ser de otra forma, tanto cuando afecta a personas, mujeres adultas, como a menores. Puede darse también, obviamente, en varones, pero la incidencia hoy por hoy es muy reducida. Lo que sí es importante tener en cuenta es que no lo podemos atribuir solo a determinados grupos nacionales o confesiones religiosas, como a veces, de forma estereotipada, acostumbramos a identificar, especialmente en lo que se refiere al Islam y a sociedades musulmanas. Este es un mapa que nos muestra precisamente la incidencia del matrimonio infantil, léase matrimonio forzado, en distintas partes geográficas del mundo, y obviamente en África, en determinados países asiáticos, la incidencia es importante, y de hecho cuando en Europa esta cuestión aparece, ¿no?, en la Unión Europea como un tema interesante a trabajar en términos de vulnerabilidad y de género, muchos de los grupos poblacionales que tienen una mayor posibilidad o están en riesgo pertenecen a backgrounds de estos países, pero la cuestión del matrimonio forzado es una temática que la vemos como problema social en otros muchos lugares que a veces nos sorprenden. Y tenemos el caso de algunos países de América Latina, pero por ejemplo en Estados Unidos, aunque aquí obviamente los datos no son significativos, pero la comunidad judía ortodoxa, por ejemplo, ¿no?, practica este tipo de prácticas,
que en muchos casos son ejemplos claros, ¿no?, de matrimonios forzados, y recientemente algunas series de televisión que han tenido mucha trascendencia, ¿no?, a nivel mundial, como la famosa Unorthodox, basada en la biografía personal de una mujer perteneciente a una comunidad judía ortodoxa que fue víctima de un matrimonio forzado, ¿no?, y relata todo su proceso de huida y escape de esta situación, pues nos pone de manifiesto que es una temática mucho más amplia, que sería simplificador asociarla solo a determinadas confesiones religiosas o países. Es una cuestión de violencia de género, como mencionaba antes, son principalmente mujeres las víctimas, las potenciales víctimas, es una expresión de la violencia machista y está ya tipificada junto con otras formas de expresión de la violencia machista, que en este caso adquiere una vertiente mucho más vinculada, ¿no?, al ámbito social y comunitario, ¿sí?, como otro tipo de prácticas, ¿no? Y desde este enfoque, una forma desde el enfoque de violencia de género que vulnera derechos humanos, es el enfoque que le damos al proyecto. Evidentemente, antes la distinción que les ofrecíamos entre matrimonio forzado y matrimonio concertado o arreglado, evidentemente esto a la hora de pensar en clave de intervención plantea algunas tensiones, ¿no? No es tan fácil identificar una línea de demarcación clara, ¿no?, en dónde empieza el matrimonio concertado, dónde pasa a ser forzado, porque aquí confluyen una serie de tensiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la propia tradición familiar, ¿no? Probablemente en este momento en nuestra sociedad predomina una tradición familiar mucho más individualista, ¿no?, mucho más basada en la autonomía plena del individuo, y hablo en nuestra sociedad en este momento concreto, histórico. Si nos situáramos 50, 60 años atrás, pues tendríamos otros parámetros, pero el reconocimiento de la diversidad cultural que nuestras sociedades tienen nos exige también que las políticas también incorporen orientaciones familiares más colectivistas, ¿no?, que deberían también ser compatibles y que en el caso del matrimonio concertado nos ponen en evidencia. Con lo cual, la cuestión de estigmatizar o de binarizar, ¿no?, como formas familiares más igualitarias versus menos igualitarias es un tema que hay que complejizar, siempre y cuando partamos del consentimiento, obviamente, de todas las partes, ¿no? Este es el otro eje también interesante. La autonomía, el consentimiento no es una variable binaria, ¿no?, de sí, no. Los indicadores que nos pueden permitir como profesionales identificar en qué medida se está vulnerando dicho consentimiento en algunas ocasiones son muy claros, en otras no. Hay que trabajar también en esa dirección, ¿no? Y ahí es una de las necesidades de formación también más importantes, porque nos sitúa en una situación cuando debemos intervenir o diagnosticar de claro desconocimiento, ¿no?, y de falta de herramientas precisas. Y finalmente también las libertades individuales, ¿no? Y obviamente en casos como la igualdad de género, cómo debemos promoverla por encima de todo, pero a la vez también tener muy presentes que hay determinadas prácticas que vulneran derechos humanos y que no solo debemos prohibir en el momento en que las identificamos, sino también trabajar previamente, ¿no?, para mediar, para evitarlas, para prevenirlas, para socializar desde otros valores, y ese también es uno de los objetivos de ese proyecto, ¿no? No llegar solo a identificar el matrimonio forzado y a ver cómo a partir de esa práctica debemos intervenir, sino también todos los procesos previos que nos permiten avanzar, ¿no?, en sociedades complejas, diversas, hacia valores que no sean incompatibles con los derechos humanos de las personas. Bien, aquí un ejemplo de cómo, ¿no?, las formas comunitarias de entender el matrimonio, familiares, siguen siendo una realidad en muchos contextos. En este caso, un artículo publicado en prensa en el cual se pone de manifiesto que si bien ¿no?, en el caso de la India sigue siendo una práctica habitual y genera la ambivalencia, ¿no?, entre las mujeres jóvenes de, por un lado, tal vez no estar muy convencidas de esta práctica, pero a la vez la conciencia, ¿no?, o el convencimiento de que delegar la decisión de escoger la pareja en sus padres es la mejor decisión porque son las personas que pueden tomar una opción más acertada, ¿no? Esa ambivalencia se produce, pero eso no necesariamente va reñido ni con la agencia de las mujeres ni con la vulneración del consentimiento, aunque obviamente estamos en un terreno de riesgo que no podemos eludir. Finalmente, para introducir esta breve premisa conceptual de cuál es nuestro posicionamiento a la hora de abordar el fenómeno, precisamente porque esta dicotomía entre forzado, concertado, consentimiento, no consentimiento,
es difícil de sostener en la actividad profesional, aunque en el ámbito teórico pueda parecer que todo cuadra. Una aproximación muy interesante son estas dos criminólogas, investigadoras, Anita y Jill, que desde el Reino Unido publican en el 2009 una obra de referencia titulada precisamente Matrimonio forzado, y ahí ellas lo que hacen es aplicar el concepto del continuum que otras autoras habían ya trabajado en el ámbito de la violencia de género y que es muy útil para pensar los procesos de intervención, lo trasladan a la cuestión específica del matrimonio forzado para establecer precisamente ese continuum entre lo que podría ser el matrimonio forzado, si entendemos que se da en situaciones claras de vulnerabilidad del consentimiento, y lo que podría ser un matrimonio concertado o arreglado como tipo ideal, en el cual asumimos que se da la plena autonomía en la toma de decisión de ambos cónyuges, tanto en el momento de acceso al matrimonio como en el momento de poder salir de esta relación a lo largo del ciclo de vida de las personas. Dentro de estos dos extremos es donde situamos esta zona gris, que denominan zona gris las propias investigadoras, donde se da un poco esa ambigüedad entre consentimiento, no consentimiento, y ahí intervienen distintas formas de presión, control, ¿sí? Que van desde una persuasión, presiones emocionales, al extremo de amenazas, violencia física. Es en esa zona gris donde es importante también intervenir. Es decir, ¿no? El matrimonio forzado como tal, en su manifestación explícita, es una punta de iceberg. Los procesos de intervención deben actuar sobre esa zona, ¿no? Y eso lo que requiere es de mecanismos, de herramientas mucho más sofisticadas y con más matices para explorar, ¿no? De forma clara, con buenos indicadores, en qué contexto, en cada caso, las relaciones de consentimiento se construyen. Bien, en el caso catalán, y cierro mi intervención solo con algunos datos más locales, la situación es una cuestión que evidentemente es muy difícil de medir. Si nos basamos en los casos de denuncias que han llegado a los Mossos d'Esquadra, pues evidentemente las cifras son escasas, pero ahí estaríamos hablando de la punta del iceberg, y de hecho toda intervención, y ese es el objetivo del proyecto, precisamente se focaliza, ¿no? En todas las etapas previas, ¿no? Para no llegar a este tipo de situaciones en las que mayormente se protagonizan por personas chicas menores de edad. En nuestro contexto también en Cataluña tenemos una entidad de referencia que está trabajando desde hace años específicamente en la detección, prevención, seguimiento y acompañamiento de mujeres que son víctimas de matrimonios forzados. Es el caso de Valentas y Acompañadas, que tiene su sede en Salt, y que actúa, ¿no? en el ámbito de Girona. Son un referente a nivel catalán, pero también estatal y europeo, porque en el caso de España es la entidad pionera, ¿no? En una entidad que está especializada específicamente en la intervención y en la prevención de este fenómeno de los matrimonios forzados. Y mencionar también, como parte de nuestro contexto, que Cataluña en este caso, y eso es algo que tiene mucho interés y que lo estamos viendo también en la perspectiva europea que el proyecto entraña, el hecho de que Cataluña haya sido pionera a nivel de Estado español en diseñar un protocolo específico para la prevención y atención sobre matrimonios forzados. Aquí es una imagen de la presentación que se llevó a cabo del protocolo. Fue justo antes del inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, y en este caso el anterior secretario de Igualdad, Migración y Ciudadanía, Oriol Amorós, explicó, ¿no? Los contenidos del protocolo, que había sido producto de un largo periodo de reflexiones, de diálogos con todas las entidades que están trabajando en el tema. También se hicieron pruebas piloto en 2 ciudades catalanas, en Manresa y Santa Coloma de Gramenet, y el protocolo, y ahí destaco una declaración literal que pronunció Oriol Amorós, es precisamente la necesidad de formación de las personas profesionales que lo van a implementar en los distintos municipios. Este es un poco el protocolo se inspira en experiencias de otros países europeos, especialmente en el caso de Reino Unido, donde existe un abordaje de la cuestión de los matrimonios forzados similar. Bien, hay muchos ámbitos, de hecho en posteriores trabajos del proyecto vamos a poder tener momentos para
especificar mucho mejor los contenidos, pero sí destacaría solo antes de terminar que este protocolo resulta pionero, sobre todo a la hora de incorporar, ¿no?, 4 fases en el proyecto de intervención, que es la prevención, la detección, la atención y la recuperación. Aquí tienen una imagen, ¿no?, un gráfico de cuál es el circuito genérico de intervención que propone, pero evidentemente pues todos tienen disponible el texto completo del protocolo para poder profundizar más en cada una de estas etapas. Y este protocolo, que prácticamente se aprueba, ¿no?, dando inicio al proyecto que estamos presentando hoy, evidentemente sobre papel nos plantea muchos retos, ¿no?, que es cómo articular todas las figuras profesionales que entran en juego, la cuestión de la financiación. Es todavía prematuro para poder ofrecer indicadores que nos permitan evaluar, ¿no?, cómo está funcionando su implementación. Esperamos al final del proyecto pues, poder tener más datos al respecto. Y dejaría la intervención aquí, agradeciendo la atención y dando paso ahora a la presentación de SUR, que precisamente, ¿no?, en el marco de Cataluña, de este protocolo que está implementándose, que se está dando a conocer por todo el territorio, pues poder ver un poco cómo lo encajamos, ¿no?, con las necesidades de formación que su implementación puede generar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Sonia por este recorrido sobre el problema social que hoy nos convoca, que nos llevó con la excusa del proyecto y mostrar sus objetivos y principales acciones, poder transitar también teóricamente algunos conceptos y conocer un poco también en qué situación se encuentra particularmente Cataluña, que tiene aprobado un protocolo de acción respecto de matrimonios forzados. Si les parece y si estamos ya preparadas, damos paso a la intervención de la Fundación SUR, que nos van a presentar algunas informaciones, datos y reflexiones extraídos de los grupos focales realizados en el marco del proyecto. La presentación, le entiendo, la hará Nagore. Sí, muchísimas gracias, Romina. Bueno, muchísimas gracias también Sonia y Catarina por vuestras presentaciones. Bueno, yo soy técnica de investigación en la Fundación SURT, como bien ha explicado Romina, y aunque la presentación de hoy la voy a hacer yo, en realidad se trata de un trabajo conjunto que he hecho con mi compañera Guara, que ella es también trabajadora de la Fundación SURT y forma parte de este proyecto. Y paso a compartir pantalla. Un segundito, que no sé por qué no me deja compartir la presentación. Un segundo. Vale. ¿Ahora se ve? Perfecto, Nagore. Vale, perfecto, vale, bien, muchas gracias. Bueno, la idea era para hoy era compartiros los resultados de los grupos de discusión que hemos llevado a cabo desde la Fundación SURT en el marco de este proyecto. Entonces, el título que le hemos puesto a esta presentación es, bueno, habíamos hecho la presentación en catalán, pero bueno, ya que estáis haciendo en castellano, pues cambiamos al castellano. Para mí no hay problema, ya que es mi lengua materna. Bueno, el título que habíamos pensado, que recogía un poco la idea clave así como general que podía sintetizar un poco lo que nos hemos encontrado en los grupos de discusión era esta, ¿no? Matrimonios forzados en Cataluña, de la problematización de la definición a la intervención comunitaria, ¿no? Esto como idea clave del resultado de los grupos de discusión, que como digo, aunque lo estoy presentando yo, esto ha sido un trabajo conjunto que hemos realizado Guara y yo, y también con el apoyo de una estudiante de prácticas, Marina Martí Sierra, que está también presente hoy en este evento virtual. Bien.
Entonces, los resultados de este grupo, primero me parecía interesante también compartir que realizamos 3 grupos de discusión que tuvieron lugar entre marzo y abril. También estos grupos de discusión se retrasaron debido al COVID y bueno, tuvieron lugar entre el mes de marzo y el mes de abril, y fueron 3 grupos que se dieron dentro del ámbito comunitario, bueno, el ámbito de acción social, pero en distintos ámbitos, ¿no? El primer grupo incluía diferentes ámbitos que desde el derecho o la intervención comunitaria, las violencias machistas o incluso el activismo dentro de la comunidad pakistaní, pero tenía en común que todas las personas participantes de este grupo tenían un nivel alto de especialización en el tema, ¿no? Eran personas que habían trabajado de una forma muy concreta el tema de matrimonios forzados, de manera que tenían mucho conocimiento sobre el tema. El segundo grupo, que tuvo lugar el 26 de marzo, eran profesionales del ámbito de violencias machistas. Incluimos diferentes servicios del territorio catalán, que incluían desde unidades de proximidad de los Mossos d'Esquadra, SIES, SIADs, tanto locales como comarcales, y fue interesante porque incluimos servicios de todo el territorio, no solo del área metropolitana de Barcelona, sino también de la zona, de la comarca del Gironès, de la Cataluña central y también de la zona sur de Cataluña. Entonces fue interesante poder descentralizar, ¿no? Porque muchas veces cuando se recogen datos siempre hay como esa tendencia, también por la facilidad de contactos, y que todo parece que está más centralizado en la zona como del área metropolitana de Barcelona, y las zonas rurales, ¿no? Quedan como más abandonadas, y entonces fue interesante poder recoger también en este grupo las realidades que están viviendo en zonas rurales, ¿no? Y se incluyeron diferentes perfiles profesionales, ¿no? Desde nivel directivo de servicios y en nivel técnico, pues había psicólogas, había trabajadoras sociales. Y en este grupo sí que había más heterogeneidad en cuanto al conocimiento y la experiencia sobre el fenómeno. Y finalmente el grupo 3, que tuvo lugar el 21 de abril, era un grupo que incluía el ámbito educativo y de comunitaria de atención especializada en población inmigrada, ¿no? Entonces incluía distintos servicios y perfiles profesionales como la mediación comunitaria o la integración social en centros de secundaria. Puede parecer como un grupo muy heterogéneo, pero tenía mucho esa mirada más intercultural porque eran profesionales que atendían a población migrada en distintos contextos, ¿no? Y también tenían, como el grupo anterior, diferentes grados de conocimiento y experiencia sobre el fenómeno. Todos los grupos se realizaron a través de Zoom, debido también a las medidas de prevención de la pandemia, y tuvieron una duración aproximada de 2 horas, ¿no? Sí, ¿no avanza? Bien, a partir de lo recogido en estos grupos, nos interesaba identificar cómo las profesionales definían los matrimonios concertados, los matrimonios forzados, y es interesante porque, retomando las definiciones que ha hecho Sonia en la presentación anterior, una cuestión que aparecía de manera muy reiterada en los grupos de discusión era esta idea de las sutilezas, ¿no? Nosotros hemos encontrado esta idea del consentimiento muy presente, ¿no? Como muy presente, pero entendida desde una forma muy compleja. Es decir, las profesionales entienden que en el matrimonio forzado el consentimiento es un elemento que está presente, pero se entiende que es una cuestión muy compleja de definir,
y que los límites de este consentimiento se encuentran en un entorno que marca presión, ¿no? También encontramos una idealización de la boda, o sea, encontramos como dos vertientes, ¿no? Una mirada de cómo las jóvenes, ¿no? Las profesionales identificaban cómo las jóvenes idealizan la boda, ¿no? Hay una idealización de la boda como hecho en sí, frente a una mirada del matrimonio forzado como un proceso, que no es algo que acaba con la boda y ya está, ¿no? Sino como es todo un dispositivo que empieza desde el momento, incluso antes de que tú nazcas, ¿no? Ya había algunas profesionales que compartían cómo incluso antes de que tú nazcas ya se está, ya hay todo un entorno que se está de alguna manera pensando con qué familia se te va a vincular, ¿no? Claro, en ese entorno educativo, familiar, cultural, ¿no? Eso es un proceso, no es simplemente la boda y ya está, ¿no? Pero funciona en ese entorno educativo, genera ese imaginario para esas jóvenes, alimentando esa idealización de la boda y hace que ellas aspiren a ese día como el día más feliz de su vida y no se planteen qué es lo que va a pasar después de eso, ¿no? Por eso, una de las cuestiones más importantes que destacaban también era la importancia de la educación para estas jóvenes, ¿no? Porque había una falta de referentes alternativos al matrimonio. No se veían más allá. Si tú no eres capaz de verte a ti misma haciendo otra cosa, no, es imposible, ¿no? No existes, no hay posibilidad de ser si no es en el matrimonio, ¿no? Entonces, por eso es importante desidealizar la boda y generar referentes alternativos positivos. También está la cuestión del miedo a la autoridad del padre y quedar excluida de la comunidad. Esto es importante, ¿no? Porque ha salido ya previamente en lo que ha explicado Sonia, ¿no? De esta cuestión de esta ambivalencia, ¿no? Que viven las jóvenes, ¿no? Y las mujeres, porque de alguna manera, aunque ellas quieran salir de esa situación, no es tan fácil enfrentarte y identificar que estás en esa situación y denunciar, sobre todo a través de según qué medios, porque implica confrontar la autoridad de tu padre y quedar muchas veces, según qué procesos, implican quedar totalmente fuera de la comunidad, lo cual deja a muchas mujeres muy desamparadas, ¿no? Es importante también el hecho migratorio en un sentido de pérdida de la identidad y un cierre total con el vínculo transnacional. Perdonad porque creo que se me ha desconfigurado Vale, se me ha desconfigurado esto un poco. Bien, lo que veíamos también es que las profesionales estaban en común en la definición de que el matrimonio forzado es aquel en el cual el consentimiento se da un consentimiento, o sea, el elemento común es el consentimiento explícito y este está asociado a la edad y la capacidad de libre decisión no inducida por la presión social. Y también a la imposibilidad de salir de estas situaciones, es decir, no solo el momento en el cual o la posibilidad de decidir, sino en el momento en el que tú quieres salir de una decisión y no puedes, ¿no? Y esto tiene que ver con esta cuestión de lo que decíamos antes, que decía Sonia, la separación entre matrimonio concertado y matrimonio forzado, ¿no? Que analíticamente la separación es útil, pero nosotras lo que nos hemos encontrado en los grupos de discusión
no es tan clara. Esta definición es sutil, ¿no? Porque por un lado veíamos cómo había un discurso, digamos, que separaba claramente un fenómeno de otro, incluso planteaba el matrimonio concertado como una forma de vida respetable, totalmente contraria al matrimonio forzado, que sí que lo identificaba como una forma de violencia. Por otro lado, desde esa separación de ambos, sí que había otro discurso que sí que reconocía que un matrimonio concertado puede devenir en matrimonio forzado con el tiempo, en el momento en el que una mujer se encuentra en una situación de la cual no puede salir. Entonces ya nos encontraríamos en una situación de matrimonio concertado que ha devenido, ¿no? O que se ha convertido en matrimonio forzado. Y por otro lado también había una tercera perspectiva o un tercer discurso en el cual matrimonio concertado y matrimonio forzado eran vistos de manera, tampoco como sinónimos, pero sí que la diferencia no era tan clara, ¿vale? La separación no era tan clara. Y eso nos parecía como interesante traer aquí como estas tres miradas, ¿no? Bien, también descartar cómo, aunque se hablaba también de que el matrimonio forzado afectaba también a los hombres, estaba claro que afecta de manera específica y desproporcional a las mujeres y que era una violencia de género. Bien, en cuanto a las miradas, también nos parecía interesante e importante rescatar cómo también esta idea que ha comentado antes Sonia, ¿no? De que desde un punto de vista occidental, claro, entendemos la decisión como algo individual, sin embargo, en otras comunidades las decisiones se toman de manera comunitaria, ¿no? Y entonces estas miradas pues chocan, ¿no? Y esto estaba también muy presente en los grupos de discusión. También las diferentes perspectivas sobre las relaciones sexoafectivas, y el etnocentrismo, la definición de la mayoría de edad, ¿no? Mientras que por un lado las profesionales se ponían en común en cuanto a lo que definía era el consentimiento, ¿no? Lo que definía el matrimonio forzado era el consentimiento, era un elemento muy central, la falta de consentimiento, quiero decir, sobre todo en el caso de las menores. Sin embargo, al mismo tiempo había un cuestionamiento cuando había una crítica al etnocentrismo a la hora de cuándo se define la mayoría de edad y desde dónde, ¿no? También recogemos la importancia de reconocer a la otra, ¿no? A la otra desde su cultura, desde sus valores y sus formas de vida, ¿no? Bien. Nos parecía también otro de los aspectos muy relevantes que surgió era el cuestionamiento del perfil monolítico de víctima, ¿no? Esta idea de desvincular esta idea de víctima como mujer musulmana, ¿no? Las mismas profesionales hacen un cuestionamiento crítico del tipo de perfil de víctima asociada a una mujer migrada de determinadas culturas, de determinadas comunidades, sobre todo del Asia del Sur y del África subsahariana. Y también destacar que el matrimonio forzado es una construcción social y cultural patriarcal totalmente naturalizada por las interpretaciones hegemónicas del Islam, pero que no está recogida en sus libros sagrados, ¿no? Y esto las propias mujeres musulmanas también lo están diciendo, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y como también ha recuperado Sonia en su presentación, que es un fenómeno que se da en otras comunidades, como en los grupos de discusión, por ejemplo, comentaban algunas profesionales que habían identificado cómo este fenómeno se estaba extendiendo de manera importante entre la comunidad rumana y en países de América Latina.
Pero también era interesante cómo a través del diálogo de los propios grupos de discusión también ellas mismas establecían la conexión con las situaciones que habían vivido en sus propias familias, ¿no? Con sus abuelas o alguna tía, o, bueno, era muy interesante, ¿no? El verse ellas mismas, ¿no? A través de la propia historia familiar en estas historias y cómo eso permitía pues un puente con estas mujeres y romper un poco con ese eje ellas-nosotras. Y por eso quería traer también esta cita que dijo una de las profesionales que participó, ¿no? Que era, dijo, todas estamos atravesadas por un sistema patriarcal en cuanto a la forma de establecer relaciones, ya sea de forma occidental desde un punto de vista más individual, desde un modelo de amor romántico, que recordemos es el principal que nos lleva o que causa, ¿no? Como muchas investigadoras han apuntado, a la violencia de género en la pareja, o desde las decisiones que funcionan a nivel comunitario, como pasaría en el matrimonio forzado. Creo que no hay aciertos o desaciertos, son formas distintas de establecer relaciones. Hay desajustes cuando hay concepciones diferentes. Estamos en un sistema patriarcal y las mujeres siempre vamos a perder. Bien. Una vez vistas el tema de las definiciones, nos parecía también interesante recuperar qué se estaba haciendo, cómo abordaban las profesionales, ¿no? Cuando se encontraban estos casos. Entonces, nos pareció muy interesante que encontramos un nivel muy alto de reflexividad sobre la intervención, ¿no? Las profesionales piensan y se cuestionan sobre los efectos que las intervenciones que están llevando a cabo tienen sobre las mujeres y las jóvenes a las que atienden y que están acompañando, porque estas pueden traducirse en otras formas de violencias, en revictimización, o pueden generar situaciones muy complejas que afecten a la familia o a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en casos de menores, pues que esta menor sea sacada de la familia, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar también. Hay un cuestionamiento de la mirada punitivista. Hay también, se destaca la importancia de las referentes, ¿no? Que son mujeres que han vivido la experiencia de matrimonios forzados, que pueden servir como referentes positivos sobre todo para otras jóvenes, menores, y también la importancia de la mediación cultural, mediación comunitaria, ojo, no traducción, no mediación lingüística, no se trata simplemente de traducir lo que otra persona ha dicho, para evitar la criminalización de las comunidades y de las familias, ¿no? También se hace una crítica a las limitaciones de los servicios residenciales, porque muchas veces sirven como cajones del sastre donde se mete a distintos tipos de mujeres en situaciones muy diversas. También, sería un tema hablar, si tenéis dudas me preguntáis, porque tengo muchas cosas que contar, pero hay una crítica importante también por ese lado. Y una falta de los indicadores específicos sobre matrimonios forzados. En cuanto al acompañamiento, apuestan por buscar vías de intervención alternativas a la judicialización, considerando que las mujeres no quieren denunciar a sus padres, ¿no? Porque, como decía, claro, también hay esta cuestión de que tu familia, ¿no? Como recuperando lo que explicaba antes Sonia, que tu familia también es quien mejor va a pensar por ti, a decidir por ti, y que también no quieres causar problemas a tu familia, ¿no? Entonces, en ese marco, pasar por un proceso de judicialización que además va a generar más violencia, pues las profesionales están pensando también en hacer otro tipo de acompañamientos, ¿no? Se destaca eso, ¿no? Para las mujeres denunciar es un proceso muy doloroso y que genera múltiples rupturas con su identidad, rupturas con su familia, rupturas con su familia además aquí y en el transnacional, ¿no? Nos hemos dado cuenta, lo comentábamos mucho con Guara, la importancia del transnacional, no solo de lo que están viviendo aquí, ¿no? Bien, la importancia de ellas dan peso al acompañamiento entonces, ¿no? Y ponen el foco en la agencia de estas mujeres y en sus intereses, ¿no? Como
Claro, con todos los retos que eso supone, porque hay que evitar los juicios, muy importante, ¿no? Al final, siempre que se acompañan violencias surgen estas cosas, más cuando encima estás acompañando a una mujer que obviamente pues tiene un marco cultural distinto al tuyo. Importancia del vínculo, ¿no? Y de que se puedan generar o que haya las condiciones de posibilidad para que se generen la relación de confianza necesaria para que el vínculo permita que ese proceso dé lugar a una recuperación. Y el trabajo en clave de proceso, ¿no? Que es también la clave del acompañamiento feminista, o por lo menos cómo lo entendemos nosotras. Y también el acompañamiento no solo bueno, cuando hablamos de menores, no solo de la joven, sino también de su familia, ¿no? Bien, otra pieza clave fue la violencia institucional, ¿no? ¿No avanza? Bien, hay una desatención estructural de las mujeres afectadas por matrimonios forzados y falta de recursos para la atención de estas mujeres. Además, la existencia de protocolos de intervención y acompañamiento diferenciados según la edad, ¿no? Entre las menores y las mujeres adultas, deja a las mujeres adultas en una situación de mayor desprotección respecto a las jóvenes. Las violencias administrativas, muchas veces están perpetradas por los agresores, ¿no? Pero están legitimadas y posibilitadas por el sistema, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se daban situaciones en las cuales ellas no tienen, o sea, el NIE depende no tienen NIE y dependen del NIE del marido, ¿no? Y todo viene al final de un sistema todo esto se sustenta al final en una ley de extranjería, en unas leyes que son machistas y que son racistas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que intentar como mirar o pasar de esa mirada más individual a una mirada más de sistema que nos permita poder hacer unos abordajes más transformadores, ¿no? Bien, también se cuestionaba la criminalización de las familias y de las comunidades, ¿no? Porque esto dificulta el abordaje de la violencia y paradójicamente genera más violencia. Es decir, intentando abordar un tipo de violencia, intentando abordar la violencia del matrimonio forzado, acabamos generando otro tipo de violencia que sería la violencia institucional, ¿no? Y de manera que al final pues tenemos que intentar que esto no pase, o sea, no, tenemos que evitar generar violencia institucional cuando estamos intentando abordar el matrimonio forzado, ¿no? O cualquier otro tipo de violencia, obviamente. Hay como ya se comentaba anteriormente, hay una falta de sensibilidad por parte de los profesionales, pero en específico de atención primaria, ¿no? Y que muchas veces, no, en general son las personas clave porque son las que tienen el contacto, ¿no? Nos hemos encontrado que las profesionales especializadas son las que tienen la sensibilidad y las que tienen más recursos a nivel de conocimientos, pero las profesionales de atención primaria, pues tienen esta necesidad. Y una falta de perspectiva intercultural en los operadores de justicia. Bien, a partir de aquí nuestras propuestas de mejora serían las siguientes. Recursos para la atención de las mujeres y para los procesos de recuperación de estas mujeres, tanto servicios residenciales, como facilitar la regularización de las situaciones administrativas, ayudas económicas, protección legal para estas mujeres que se pueda traducir en prestaciones económicas, como en el caso de las víctimas de violencia de género, apostar por recursos residenciales con perfiles afines, donde los procesos de acompañamiento puedan ser similares, mejorar los indicadores, ya que a menudo son inespecíficos, ¿no? Muchas veces se basan en el caso de la ansiedad o el bajo rendimiento escolar como indicadores de un matrimonio forzado, pero estos indicadores se pueden atribuir a múltiples causas y es necesario incluir además la perspectiva intercultural, insisto, en la definición de estos indicadores. Trabajo comunitario y en red.
no me cansaré de repetirlo. Se tienen que generar acciones comunitarias en las escuelas que impliquen tanto a la comunidad educativa como a las familias. Importantísimo articularse con las asociaciones y los colectivos de las comunidades que están ya trabajando en el tema. Y reforzar el trabajo en prevención, sobre todo en el ámbito educativo. Incorporar de nuevo la mediación cultural, no solo la traducción y la mediación lingüística. Trabajar el empoderamiento dentro de la comunidad. En este sentido, como explicaba antes, son clave la figura de las referentes comunitarias y de las mediadoras, y la sensibilización, obvio, y la formación a profesionales de atención primaria para la mejora de la detección, ¿no? y la derivación a los recursos especializados, y en este caso formación en perspectiva de género, pero también en migración transnacional y en perspectiva intercultural e interseccional. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias a todas por escucharme y por estar aquí hoy conectadas, y muchísimas gracias a todas las participantes de los grupos de discusión, porque sin vosotras no hubiéramos logrado tampoco hacer nada. Bueno, muchas gracias, Nagore, y al equipo de la Fundación Sur que nos presentó los resultados de los grupos focales. Muy interesante compartir, bueno, lo que allí ha surgido de primera línea, ¿no? De las personas que trabajan directamente con la problemática. Tenemos unos minutos para si quisieran hacer consultas, preguntas, y mientras escriben en el chat, me gustaría repetir que todos los materiales que aquí presentamos van a estar disponibles en nuestra web, que es fmout.eu, y también mientras escriben me gustaría aprovechar para saludar a las compañeras de nuestro proyecto FormaRisk, que también nos están acompañando, que aborda el mismo problema a escala nacional. Muchas gracias por acompañarnos, Elena, Gabriela, Clara, Sofía, María José, muchas gracias a todas. Creo que tenemos alguna intervención, a ver, porque hay un montón en el globito rojo del chat hay un montón de cartelitos, así que vamos a ver si podemos compartir esas intervenciones. A ver. Si yo pudiera desplazarme por aquí, ahí va. Bueno, aquí hay una intervención de Asma. No sé si vos podés verlas, Sonia, en el chat. ¿Ustedes pueden verlas, Nagore? Sí, la he podido leer y comparto plenamente su reflexión. Creo que al final Sonia, quisieras decirlo para la grabación porque no sé si se va a ver el chat luego en el video. Perdón. Sí, Asma comenta que estaría bien tener en cuenta una perspectiva más macro, que es la diferencia entre dos modos de existencia opuestos, premoderno versus moderno. Y el hecho de percibir la modernidad como único paradigma de liberación de las personas es un tema a discutir. ¿Qué determina la validez de un modelo u otro? ¿Respecto a qué? ¿Occidente? ¿Por qué? ¿Cómo? Y esa es la reflexión de Asma que comparto y que ciertamente creo que este tipo de temáticas que estamos discutiendo, claro, hay un marco evidente que es el de derechos humanos y violencia de género, y ahí tenemos claramente muy bien delimitado los indicadores, las líneas rojas. Pero a partir de ahí, dentro de ese continuum del que antes hablábamos, o inclusive desde la distinción entre lo que es un concertado y un matrimonio forzado, muchas veces lo que estamos reforzando, tanto desde la academia como desde el propio activismo o en el ámbito de la intervención, es reproducir ese binarismo, ¿no?, entre lo que consideramos formas premodernas, ¿no?, de entender la igualdad, la autonomía o la agencia. Y vendemos, ¿no?, como un modelo igualitario lo que definimos a priori como moderno sin cuestionar, cuando vemos que en clave, por ejemplo, de género, está muy lejos de ser así. Y creo que es importante aprovechar, ¿no?, estos debates o estos temas que hay que resolver a la vez para cuestionar estos modelos opuestos, ¿no?, de quién construye lo que es la modernidad o los valores, ¿no?, de la democracia liberal, del individualismo, por ejemplo, como única forma de ejercer la autonomía. Y en este sentido, vinculándolo a lo que plantea Asma, creo que aquí, claro, cuando hablamos de la tensión entre autonomía y consentimiento en clave de lo que es el matrimonio
forzado, creo que es claro que debemos consensuar lo que es la vulneración del consentimiento, ¿no? Y ahí establecer indicadores. Pero lo que es el concepto de autonomía en general es mucho más complejo. Y ahí creo que desde el feminismo en general, ¿no? Habría que pensar en formas de definición de la autonomía que estuvieran más vinculadas a los contextos sociales y culturales de las personas, incluso a un concepto más relacional de lo que es la autonomía, lo cual probablemente nos acabe desplazando de la autonomía a la agencia, ¿no? Que a lo mejor el concepto de autonomía es difícil de definir o de introducir todos estos matices, y sin embargo el de agencia sí nos permite mucho más matizar, ¿no?, en qué contextos de agencia ejercemos nuestra autonomía. Y creo que es un debate que aparecerá en muchos momentos de nuestro proyecto y que es un debate fundamental, ¿no? No solo para matrimonios forzados, sino a la hora de situar los riesgos de determinadas conductas, cómo tendemos a caer en el error de reproducir esas estructuras binarias que contraponen, ¿no?, lo moderno con lo que no lo es, desde una apariencia, ¿no?, de etnocéntrica, de definir qué es la igualdad, qué es la autonomía, y que es algo que en realidad no se tiene aquí resuelto tampoco, y aprovechar la oportunidad de incorporar nuevas formas de ver estos temas para, por un lado, establecer líneas rojas consensuadas, prevenir e intervenir al respecto, pero a la vez también reflexionar sobre este tipo de conceptos. Me parece fundamental. Gracias, Sonia. No sé, Nagore, vos compartías algunos comentarios en el chat respecto, creo que también de la misma intervención de Asma. No sé si querés. Está silenciada, ¿eh? ¿Se me escucha? No tengo sí. nada más que añadir, que estoy totalmente de acuerdo. Decía que era un tema de colonialismo epistemológico, que sí, que al final son las formas que tenemos de imponer las miradas de Occidente sobre otras miradas, y así se reproduce nuestra manera de reproducir el colonialismo, ¿no?, a través del saber. Sí, simplemente, pero bueno, que estoy totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, a ver si acá aparece un nuevo. Creo que también hay un comentario, sí, reflexión de Ariadna Vilá. Sí, lo estaba viendo. ¿Querés mencionarlo, Sonia? ¿O lo leo yo? Ella plantea que las prestaciones económicas muchas veces pasan por denuncia, ¿no?, para que estas mujeres puedan acogerse a los dispositivos de violencia de género, y por lo tanto un proceso judicial que en este caso, como hemos planteado ya antes, no aparecen los grupos, y hemos visto, pues evidentemente muchas veces es muy complicado que estas mujeres denuncien a sus familias, muchas veces ni siquiera el cónyuge existe como figura directa a la que denunciar, ¿no?, y son los padres, y ciertamente ahí es una rigidez que hay que superar. Yo estoy completamente de acuerdo con este obstáculo, que al final las personas que están trabajando sobre terreno se enfrentan a ello constantemente. Me consta que ya se están haciendo algunas excepciones para que eso no sea así, pero el protocolo debería ser mucho más claro en esa cuestión, ¿no? La denuncia en este caso no es una forma de actuar, de intervenir, de reparar. Tiene que haber otros canales de detección. Muy bien. Ahí Ariadna me parece que continúa su intervención. Dice: no es un proceso reparador ni restaurativo, sino que se añade otro problema a la propia mujer, ¿no? Exactamente. Bueno, siendo ya la hora que habíamos pensado de cierre, si no hay otra intervención, nuevamente agradecerles en nombre del proyecto y de todas nosotras que presentamos vuestro interés en sumarse a la conferencia de hoy. Saben que, como he dicho, los materiales estarán en nuestra página. Para nosotros es una alegría, porque es nuestra primera presentación más así abierta y públicamente del proyecto y de algunos resultados preliminares en los que venimos trabajando ya hace más de un año, así que es muy gratificante poder compartir y presentar algunos productos. También queda a través de la página, seguramente, también estamos inaugurando nuestra cuenta de Twitter, así que seguro está en la página, y ahí podemos recibir también comentarios que surjan después, reflexionando
sobre el problema o compartir noticias o novedades o lo que quieran compartirnos a través de Twitter. Y bueno, agradecerles que se hayan interesado, que hayan invertido vuestra mañana de viernes en reflexionar sobre un tema tan invisibilizado, pero tan importante de poder poner esto sobre la mesa, discutir, debatir, en el que además una conferencia en la que todos nos hemos enriquecido. Así que muchas gracias y las tendremos en cuenta para futuras presentaciones. Muchas gracias. Adiós. I gràcies a tothom per haver assistit, a les persones que s'han connectat, a persones que probablement no han pogut però tenen interès i visualitzaran els materials, a la Caterina Alves per la seva conferència i a tot l'equip tant del CERT Migracions que estan aquí, l'equip de SURT, per haver fet possible aquesta jornada i esperem això, tornar-nos a emplaçar-vos, a tornar-nos a seguir dialogant sobre el tema i a tornar-nos a trobar més endavant i si pot ser presencialment encara millor. Gràcies. Gràcies a totes.